Amigos, estamos una vez más de vuelta para el estudio de este libro maravilloso del libro de Daniel y de cómo nos habla de libertad, libres al fin. Y hoy estudiaremos un tema muy especial, muy novedoso, titulado Libres del mal. Vamos a pedir al Señor que nos dirija en este momento en la presentación de este tema. Padre Santo, te agradecemos porque tenemos la oportunidad de abrir tu palabra, pero te recordamos, Señor, es tu palabra. Es tu Espíritu el que la inspiró. Por eso te rogamos que Él nos asista, nos ayude, nos ilumine, para que podamos entender este mensaje y para ubicarnos en el tiempo, en tu tiempo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, durante toda esta semana hemos estado estudiando acerca de esa maravillosa señal dada por el Señor Jesucristo con respecto a la abominación desoladora. Dice Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, o sea, el ídolo detestable del que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. De eso se trata prácticamente la temática de toda esta semana, la señal dada por Cristo refiriéndose al libro de Daniel. En nuestros temas anteriores hemos venido estudiando cómo el cuerno pequeño, ese rey distinto a todos los demás reyes, y que dominara la tierra por 1260 años, ha hecho 4 cosas terribles. Número 1, habló contra el Altísimo. Número 2, quebrantó a los santos del Altísimo. Número 3, cambió la ley. Y número 4, cambia los tiempos. Esta es la parte interesante que nosotros vamos a estudiar en el día de hoy. La palabra tiempos que aparece allí en Daniel 7:25 es la palabra semán. ¿Y cuáles son los semán? O sea, los tiempos específicos, determinados por Dios. Dice en Daniel 7:27 en la primera parte que por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Está notando, está dando un plazo de tiempo. Dice una semana. Y dice que a la mitad de la última semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hay 2 cosas que ocurren en esta última semana o en este semán o tiempo determinado por Dios. Número 1, de que Él va a confirmar el pacto con mucha gente. Y número 2, de que hay algo que va a terminar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, repasemos. Ya lo hemos estudiado en los días anteriores. El Señor le dice al profeta Daniel que a Israel le va a dar 70 semanas más de oportunidad, de chances. 70 semanas son 490 días, pero en profecía vimos, de acuerdo al profeta Ezequiel, que un día equivale a un año. Esa profecía de los 490 años comenzó en el año 457 a.C., cuando el rey Artajerjes diera el decreto definitivo para reedificar a Jerusalén. Y de hecho, en las primeras 7 semanas o los primeros 49 años, que van hasta el año 408 a.C., acuérdense que los años antes de Cristo se van contando de para atrás. Entonces, entre el 457 y el año 408, en esos 49 años, Jerusalén fue reedificada y en tiempos muy difíciles. Luego, 62 semanas después, 434 años después, apareció el Mesías. Año 27, Cristo se bautiza en el Jordán, comenzando su ministerio de la última semana de chance para Israel. Los últimos 7 años que Dios le iba a dar de plazo a Israel, que van entre el año 27 y el año 34, fueron los últimos 7 años para que Israel se arrepintiera, para que Israel aceptara el plan de Dios, para que aceptara el Mesías, pero Israel no lo aceptó. Dice la profecía que a la mitad de la última semana, o sea, la mitad entre el año 27 después de Cristo y el año 34 después de Cristo, la mitad es en el año 31 después de Cristo. ¿Qué pasó en el año 31 después del Señor Jesucristo? Bueno, según el semán de Dios, según la profecía de Dios, terminaron las ofrendas, terminaron los sacrificios. Y al terminar las ofrendas y los sacrificios, pues también termina, obviamente, el sacerdocio levita.
Ya no había necesidad de más sacerdotes descendientes de Aarón, ni de sacerdotes constituidos por la ley de la herencia. Ahora, según Hebreos 7:15, comienza un nuevo sacerdocio. Y ese nuevo sacerdocio es el de Cristo, que no es según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec, que no era levita, es anterior a Leví. Y además de esto, no solamente era sacerdote, sino que era rey. Y esto mismo es Jesús, rey y sacerdote. Cristo tiene los dos títulos. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el cuerno pequeño, este rey diferente a todos, después del año 31 de la era cristiana? Pues simplemente cambió los tiempos de Dios. Dios había dicho que en el año 31 terminaba el sacerdocio, pero ¿qué hace el cuerno pequeño? Reemplaza el sacerdocio de Cristo, lo suplanta y pone otro sacrificio. Quita la continuidad del sacrificio de Cristo y en su lugar lo renueva en cada misa. A ver, Cristo muere solo una vez en la cruz y después de su muerte y su resurrección asciende a los cielos presentando su propia sangre. Ya no era necesario otro sacrificio, pero ahora, en el cambio de los tiempos, Dios había dicho no más sacrificios, pero ahora el cuerno pequeño, este poder que gobierna el mundo, Roma papal, decide levantar altares en los templos y en los altares se realiza el sacrificio de la misa, en donde la hostia o el pan se convierte después de que el sacerdote dice meu corpus est, este es mi cuerpo. Ellos aseguran que la naturaleza de trigo del pan se transforma en la verdadera carne y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cada día en la misa es sacrificado una vez más Jesucristo supuestamente por nuestros pecados. Y eso contradice las Escrituras, porque el sacrificio de Cristo es el continuo, es el único y verdadero y que sirve hasta el día de hoy. El único que nos redime de todos nuestros pecados. Pero la iglesia estableció de que cada día, en cada misa, vuelve y se sacrifica el cuerpo de Cristo. Y no solamente eso, suplantó a Cristo como el único mediador. Y en su lugar formó una red de mediadores, de mediadoras. Y ahora los sacerdotes, los santos, las santas se convierten en mediadores de los seres humanos. Y por eso cada persona tiene su propio santo. Y cada quien tiene su santo de su preferencia, a quien le pide y quien le contesta supuestamente y le hace milagros. Ahora se encomienda a la gente a algún santo y ya con eso tiene la protección divina. No solamente se suplantó el sacrificio de Cristo en la cruz, reemplazándolo por el sacrificio de la misa. No solamente se suplantó el sacerdocio de Cristo, sino se establece un sacerdocio humano. Ahora, a los sacramentos que solamente eran símbolos. El pan y el vino son símbolos del cuerpo de Jesucristo y de la sangre de Jesucristo. Y el pan y el vino que se toman en la Eucaristía o lo que llaman algunos o llamamos la Santa Cena, lo único que anuncia es que Cristo viene otra vez. Anunciamos el regreso de Jesús, pero ahora los sacramentos tienen virtudes salvíficas. Si usted participa de la comunión, si usted participa de la confesión, usted tiene garantizado mínimo el purgatorio. De modo que el que participa de los sacramentos no se condena, pasa de muerte a vida eterna. Nosotros creemos que el pan y el vino son solamente símbolos, pero en la nueva institución el pan y el vino son el cuerpo y la sangre realmente de Jesucristo. Entonces, ante estos cambios tan terribles, dice Daniel 8:13, oía un santo que hablaba. Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, de la continuidad? ¿Hasta cuándo durará la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? En otras palabras, ¿hasta cuándo Cristo estará intercediendo por nosotros como sacerdote y hasta cuándo Dios va a permitir que el santuario, el que el enemigo pisoteara desde antes de la fundación de esta tierra o de la creación del hombre,
¿hasta cuándo Dios iba a permitir que este santuario estuviera pisoteado? Y la respuesta es sencilla. Habla a la humanidad del último tiempo establecido por Dios. El último tiempo es el último semán. Bueno, aquí es donde Daniel 7:25 dice de que el cuerno pequeño intentará cambiar los tiempos de Dios. Dios dijo, hasta 490 años, y ese es el último chance para Israel. El enemigo dijo, no, eso no es cierto. Y él todavía sigue diciendo que Israel es el pueblo de Dios. Dios dijo, se termina el sacerdocio levita y se terminan los sacrificios. Y él dice, no, continúa el sacerdocio humano y continúan los sacrificios de la misa. Ahora Dios dice, el santuario. Y estábamos hablando la vez pasada de que había dos santuarios. El terrenal, que era el de Jerusalén, pero ese templo, aunque Cristo vino y lo purificó al principio y al final de su ministerio, ese templo fue destruido. Pero hay otro santuario que ha sido pisoteado, y es el celestial. Y recordemos que el pecado, ¿dónde comenzó? En el cielo. Y Jesucristo asciende con su sangre preciosa para purificar el santuario celestial también. La palabra y el santuario será purificado al final de los 2300 días de tardes y mañanas. La palabra purificado quiere decir restaurado, o justificado, o vindicado. En otras palabras, Cristo ascendió a los cielos a restaurar, a vindicar el santuario celestial. Entonces la palabra purificado, ya le decía, viene del hebreo Sadoc, que quiere decir restaurar. ¿Qué fue lo que Cristo fue a restaurar al cielo? ¿Qué es lo que le ha tomado tanto tiempo restaurar? Además, Sadoc quiere decir declarar justo. ¿A quién ascendió Cristo a los cielos a declarar justo? ¿A quién ascendió a los cielos a justificar? Aquí en la tierra nosotros somos justificados con su sangre. Pero Cristo asciende a los cielos a justificar algo arriba. ¿Qué es lo que está justificando? Pues bien, hagamos un pequeño repaso de todo el esquema profético. Los últimos semán de Dios, el más grande de los 2300 días. Nosotros sabemos por lo que estudiamos que las 490 años o 70 semanas fueron cortadas, sacadas como una tajada de un pedazo más grande. El pedazo más grande o la visión principal es la visión de los 2300 días. Los 490 días son sacados de los 2300. Esa es la parte destinada para el santuario terrenal, destinada para Israel. Comenzó en el 457 y terminó en el año 34. Pero en el año 34, Israel, lejos de haber aceptado a Cristo, primero lo crucificaron. Y segundo, comenzaron a matar a los creyentes, a los discípulos de Cristo. Y el primer mártir es Esteban. Entonces, ahí a partir del 34 comienza la predicación al mundo gentil, para que los gentiles que llegaron a ser aceptados como hijos de Abraham por la fe, ahora a ellos se les va a predicar el evangelio. Ahora, si nos damos cuenta, las 70 semanas o los 490 años llegan hasta el año 34. Pero son 2300. ¿Cuántos años llevamos? Llevamos 490 años. ¿Cuántos años quedan faltando para los 2300 años? Pues sabemos de que quedan faltando 1810 años. Entonces, si en el año 34 terminó el plazo para la santificación del santuario terrenal, la purificación del santuario terrenal, la purificación de Israel, y no funcionó, todavía quedan 1810 años. Si al año 34 le sumamos 1810, nos va a dar 1844. ¿Qué pasó en el año de 1844? Comienza la vindicación, la purificación, la restauración del otro santuario, del que no estaba restaurado. ¿Cuál? El santuario celestial. Aquel que Satanás contaminó antes de que existiera pecado. Ahora Cristo comienza esa obra. Entonces, repasemos un poco las tres profecías básicas, Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8. Cada renglón equivale. Oro es lo mismo que león, pero en Daniel 8 ya no existe Babilonia. El segundo renglón es la plata, el oso, el carnero, que es Medo-Persia.
El tercer renglón profético es el bronce, el leopardo, el macho cabrío que representa a Grecia. El cuarto renglón es el hierro, es la bestia que representa a los 4 cuernos después de que cae Grecia. El quinto reino es el barro de los pies, que se mezcla con hierro para tener algo de consistencia, pero ese barro corresponde al cuerno pequeño de Daniel 7 y corresponde al cuerno pequeño de Daniel 8 que nosotros sino Satanás. Ahora, lo sexto que viene es una piedra, y la piedra, que es la única capaz de derribar todos los reinos de la tierra, se equipara con la época del juicio que Dios comienza según Daniel 7. El juicio de Dios comenzó en la tierra en tiempo del cuerno pequeño. O sea que, si alguno está pensando de que el juicio final todavía está en el futuro, déjenme decirles que no. El juicio ha comenzado. Y ha comenzado en el tiempo en que la bestia, el cuerno pequeño, todavía está hablando grandezas, cosas terribles. ¿Y qué es ese juicio? ¿Qué es esa piedra? Corresponde a lo que se llama la restauración del santuario. Entonces, a ver, la obra de la piedra es la misma obra de juicio que Dios comienza con Cristo en los cielos. La obra de la piedra o la obra de juicio de Cristo y el anciano de días es la misma obra de la restauración del santuario. Cristo ahora está en los cielos restaurando el santuario, la verdad, los ángeles, el carácter de Dios mismo, que fue pisoteado por el diablo desde hace miles de años, siglos atrás. Eso corresponde al juicio. Y lo que sigue después de esto es el reino de Dios. Entonces, vamos a repasar un poquito. Recuerden ustedes que la abominación desoladora del cuerno pequeño consiste en hablar palabras contra el Altísimo. Y él ya lo hizo. Por ejemplo, ¿qué palabras terribles dijo contra el Altísimo? Cuando Dios dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto porque el día que comieran del fruto morirían, Satanás echó sombras sobre la credibilidad de Dios. Satanás comenzó a contaminar la confianza del hombre en Dios. Está quitándole la honra a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, si pecan, morirán. Satanás le pregunta a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del muerto? Y Eva le dice, sí, Dios dijo que no podemos comer porque si no vamos a morir. ¿Pero qué dijo el enemigo? No moriréis. Sino que sabe Dios, miren ustedes, lo que está tratando de hacer Satanás, está quitándole la palabra, la credibilidad y la honra de Dios. Lo está presentando como alguien que tiene un doble discurso, una doble moral. Él dice, les echó cuentos y mentiras. No es porque ustedes se van a morir, porque les digo una cosa, dice Satanás, ustedes no morirán. Lo que pasa es que van a ser como Dios, semejantes a Dios. El día que comáis de esta fruta serán abiertos vuestros ojos y note lo que dice, seréis como Dios sabiendo el bien y sabiendo el mal. Miren ustedes, no sé cómo Adán y Eva se dejaron engañar. ¿No había hecho Dios a Adán y Eva a su semejanza? ¿No eran ya semejantes al Señor en la creación? ¿Semejantes en carácter? ¿No eran semejantes a Dios? ¿Qué es lo que el Satanás le está ofreciendo? Dios dice, hay semejanza conmigo en la obediencia. Pero Satanás dice, no, al contrario, hay semejanza con Dios cuando ustedes deciden lo bueno o lo malo. Cuando ustedes no están siguiendo lo que dice Dios, porque eso se llama coacción. De modo que Satanás no solamente habló mal del carácter de Dios allá arriba en el cielo con los ángeles, y por eso la tercera parte de los ángeles se reveló, sino que ahora Satanás en la tierra habla mal de Dios y de las intenciones de Dios, diciendo de que Dios es un mentiroso. Es que Satanás siempre ha querido ser semejante a Dios. No en carácter, sino en poder. Por eso es que en Isaías capítulo 14, versículo 13, noten ustedes que lo mismo que le está ofreciendo a Eva en la desobediencia es lo que Satanás ha querido. Él le ofreció a Adán y Eva, ustedes si pecan serán semejantes a Dios. Ahora miren ustedes las pretensiones del diablo en Isaías 14, versículo 13. Al Señor hablando de Luzbel dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo,
En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y ahora miren ustedes, la misma sutileza que le sugirió a Eva. Seré, dice, yo seré semejante a Dios. ¿Y cómo? En carácter no, en orgullo, en crecerse, en querer ser como Dios, en querer poner un trono al lado del trono de Dios, hacerle competencia a Dios. Las grandes pretensiones de Luzbel han sido ser semejante a Dios. Y eso fue lo que le sugirió a Eva. Dice Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Que a causa de la multitud de las contrataciones del enemigo, o sea, de los tratos del enemigo, de las negociaciones que hizo, de las componendas que hizo, fuiste lleno de iniquidad. La palabra iniquidad aquí es la palabra error, violencia. Y pecaste, por lo cual, ¿qué hace Dios? Dios lo echa del monte. A ese monte donde pretendió subir y poner su trono, lo echó del monte de Dios, que es el monte de Sión, el cielo mismo. Y dice, yo te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Cuando Job estaba en la tierra, Satanás también se puso a cuestionar la fidelidad de los siervos de Dios. Es que Satanás lo cuestiona todo. Cuestionó la honorabilidad de Dios, la palabra de Dios con Eva. Y ahora, cuando Dios se encuentra con Satanás o Satanás viene a la presencia de Dios, Dios le dice, ¿ya viste mi siervo Job en la tierra? Que no hay otro como él, un varón perfecto, un varón amoroso, un varón apartado del mal. Y Satanás que le dijo, ay no, no Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo ha acercado a él, alrededor de él, y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Acaso tú no le proteges? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás está diciendo, mire Dios, yo te apuesto algo, de que si tú le quitas la protección a Job y Job pierde todo lo que tiene, él te va a blasfemar en la cara. Satanás está cuestionando a Dios, la honra de Dios, diciendo de que Dios compra a la gente, que Dios compra la fidelidad, que Dios compra la obediencia, dándole protección a sus seguidores. Eso es lo que está diciendo Luzbel. Dice, Job, no te teme en balde. Pues que como tú lo proteges, como tú lo cuidas, por eso él te es fiel. Pero hay el día que tú le quites la protección. Y aquí Satanás está diciendo una mentira. Él está diciendo a Dios, extiende tu mano y toca lo que tú tienes, no, lo que él tiene. No fue Dios el que extendió la mano. Dios dice, ¿tú crees que Job me sirve a mí porque yo le doy bendiciones? Satanás dice, sí, yo creo eso. Él es un interesado y tú compras la obediencia. Dice Dios, ok, le voy a quitar el ángel que lo protege. El que le causó toda la ruina, el que le mató los hijos, el que le hizo perder todas las propiedades, sus ganados, sus bestias, fue Satanás. Fue Satanás. Y a pesar de eso, la Escritura dice que Job retuvo su integridad. Cuando el Señor arrojó a Caín de la tierra, de la entrada del paraíso, noten ustedes cómo Caín acusa a Dios de injusticia. Es que esa ha sido la obra de Satanás desde el principio. Dice la Biblia en San Juan 8:44, de que el diablo ha sido un homicida desde el principio. Él se encarnó, por decirlo así, entre comillas, en Caín. Porque Caín es el primer asesino que hubo en la tierra. Y cuando Dios castiga a Caín, noten ustedes la respuesta de Caín. Grande es mi castigo para ser soportado. Dice Génesis 4:13. Grande es mi castigo. O sea, Caín no reconoce que ha matado a su propio hermano, pero ¿qué está diciendo Caín? Señor, yo lo maté, pero tú tienes la culpa. ¿Por qué? ¿Pero por qué yo? Porque tú tienes favoritismos. Porque a mi hermano le aceptabas el sacrificio en el altar, pero a mí, que te llevaba lo mejor de la tierra, no me aceptaste el sacrificio. ¿Notan ustedes? Esta es una acusación directa al carácter de Dios. Un Dios que beneficia a unos en detrimento de otros. Un Dios que bendice a unos y a otros desprecia. Y Caín dijo, grande es mi castigo para ser soportado.
Por tus preferencias me echas hoy de la tierra. Por tus preferencias, si tú hubieras sido justo, hubieras aceptado también que yo te estaba llevando de buena gana mis sacrificios. Pero hermanos amigos, Dios nunca había pedido que sobre un altar se sacrificara un racimo de uvas, o una sandía, o una papaya. No, Él había dicho, sacrifica un cordero. Un cordero. Es que a Dios no se le sirve como a mí me parece, a Dios se le sirve como Él dice, como Él manda, mi querido amigo y hermano. Y por eso Caín le dice desde un principio a Dios, he aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. O sea que conmigo no cuentes más, Dios. Tú fuiste muy injusto. Esa es la gran acusación de Satanás. Él contaminó el santuario, porque la Biblia dice en Apocalipsis que en el cielo no hay templo, sino que Dios mismo es el templo. Entonces, cuando dice que echó el santuario por tierra, lo que quiere decir es que al carácter de Dios lo echó por tierra. Hizo que la tercera parte de los ángeles desconfiara en Dios y se rebelaran contra Dios. Hizo que Eva desconfiara de lo que Dios decía. Y ahora Eva le cree la mentira al diablo. Hizo que viniera destrucción, castigo sin razón contra un hombre como era Job, pero lo que había detrás de eso era poner en duda la honorabilidad de Dios, de que era un Dios justo, porque Satanás decía, no, es que tú compras la gente, y si tú los bendices, ¿cómo no te obedecen? Y ahora con Caín, culpa a Dios de haber tenido preferencias con Abel, y eso causó de manera indirecta la muerte de Abel. Dice en Hechos capítulo 13, el versículo 10, que cuando un mago, una persona mala, confrontó al apóstol Pablo, Pablo le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¿Por qué lo llamó hijo del diablo? Porque es que este personaje de Hechos de los capítulo 13, Hechos de los Apóstoles capítulo 13, es alguien que tiene el mismo carácter del diablo. ¿Y cuál es la característica del diablo? Ahí lo dice, enemigo de toda justicia, enemigo de lo correcto. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Eso fue lo que hizo el diablo desde un principio. Trastornó los caminos rectos del Señor desde el mismo cielo. Y alguien se preguntará, ¿y entonces por qué Dios no lo mató de una vez en el cielo? Porque eso es lo que pretendía. Ustedes saben que hay muchos que se hacen matar para hacerse mártires y para que la causa de ellos prospere con otros. Si Dios hubiera eliminado a Satanás antes de que Cristo viniera a la tierra, mucha gente hubiera dicho, bueno, Él es Dios, Él manda, ¿quién se puede oponer a Dios? Lo mató por algo, lo mató por silenciarlo. Es que Satanás hizo muy bien su obra de engaño. Trastornó los caminos de los ángeles, trastornó los caminos de Adán y Eva, trastornó a Caín, quiso trastornar a Job y trastornó a los israelitas que rechazaron a Jesucristo. Mis queridos hermanos, Satanás desde un principio ha tratado de trastornar los caminos de Dios, contaminó el santuario, contaminó los cielos, echó por tierra la verdad desde el mismo cielo. Dice Daniel 8:10, se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército del cielo y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. O sea que él logró que la tercera parte de los ángeles se fueran contra Dios. Dice Daniel 8:11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos celestiales. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos celestiales? Es Cristo. Se engrandeció contra el mismo Cristo. ¿Y solo por qué? Porque Dios un día, llamando a todos los ángeles, le dijo a todos los ángeles, adoren al Hijo. Y Satanás dijo, si este ángel, se llamaba Miguel, pero que en realidad es Jesús, es la segunda persona de la divinidad, es digno de ser adorado, porque yo, que también soy arcángel, no puedo ser adorado. Él se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos celestiales. Él quitó el continuo sacrificio en el cielo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces, después de todo lo que hemos visto hasta ahora, tiene sentido la pregunta que está diciendo Daniel 8:13. ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo?
de la continuidad. ¿Hasta cuándo Dios va a permitir que esta prevaricación, esto que ha hecho Satanás, de pisotear el santuario, de pisotear la verdad, pisotear a los ángeles, pisotear a los santos, hasta cuándo el Señor va a permitir que el santuario y el ejército celestial sea pisoteado? Y Dios le contesta, hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado, restaurado, justificado, vindicado. Pues bien, ya vimos de que la restauración del santuario en la misma hora del juicio que Cristo comenzara, en la obra que la piedra va a hacer. Por eso, hermanos, amigos, la piedra que golpea la imagen no representa solo la segunda venida de Cristo. La piedra comienza a golpear los reinos de la tierra antes de que Cristo venga. Cuando Cristo comienza el juicio en los cielos, la suerte de todos los reinos de la tierra es echada por tierra. Su destino ha sido fijado antes de que Cristo venga. Por eso la obra de la piedra incluye la obra del juicio que Cristo comenzara en los cielos. Continúa con la segunda venida de Cristo y les hago la pregunta del millón, como se dice. ¿Cuándo el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro, todo será desmenuzado, desaparecen los reinos de la tierra y se establece un gran reino, el reino de Dios? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuando Cristo venga? No. Cuando la ciudad santa, después de los 1000 años, regrese con Cristo y con los santos, y Cristo venga por tercera vez a la tierra, ahí, al final de los 1000 años, todos los reinos de la tierra que resucitan otra vez serán destruidos y serán reducidos. Por eso, la obra del juicio es la restauración del santuario, que comienza ¿cuándo? Cuando Cristo asciende a los cielos, cuando comienza el juicio final y cuando Él venga a la tierra y finalmente le dé su destrucción total a todos los impíos. Solamente entonces se va a establecer el reino de los santos. Dice en Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es el ministro del santuario, no de aquí la tierra, de arriba del cielo. Él es el ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. No fue Moisés, fue el Señor mismo. Ese tabernáculo de los cielos no lo ha levantado el hombre. O sea, estamos hablando claramente que hay dos templos diferentes, hay dos santuarios diferentes. El primero Cristo quiso restaurarlo y no se pudo, por eso fue destruido. Pero queda el último, es el santuario eterno, los cielos mismos que fueron pisoteados por Satanás. ¿Y Cristo está allí para qué? Vamos a leerlo, Hebreos 8:6. Cristo ascendió a los cielos ¿a qué? Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto Él ahora es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Dice Hebreos 9:12, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, no, sino con su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, número 1, eterna redención para nosotros. Esta es la reivindicación del carácter de Dios. A ver, Satanás decía, es que Dios no quiere que ustedes pequen porque el día que ustedes pequen, ustedes van a ser como dioses. Dios comprobó que no era así. Y la prueba es de que el mismo Dios mandó a su propio Hijo para que se hiciera hombre y en la condición de hombre condenara al demonio. Y Dios demostrara a través de Cristo que si Cristo, dependiendo del Espíritu Santo, podía ser fiel a lo que Dios decía, los hombres podemos también ser fieles a Dios. Dios demostró su verdadero carácter no destruyendo a la humanidad, sino enviando a su Hijo para que muriera en lugar de la humanidad. Dice Hebreos 8:12, porque yo seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este es el verdadero carácter de Dios. Satanás decía, no, Él no quiere que ustedes pequen porque Él no quiere que ustedes sean semejantes a Dios. Y ahora Cristo viene y demuestra que una persona puede ser semejante a Dios en la medida que sea fiel a Dios, que no peque. Y por eso Él dice, yo seré propicio a sus injusticias. Cristo proveyó la sangre para perdonar nuestros pecados. Y gracias a la sangre de Cristo, Él no se acordará más de mis pecados. ¿De qué tipo de Dios nos está hablando?
de un Dios misericordioso. Entonces, ¿qué se demostró en la cruz? Se demostró que Dios es un Dios de amor. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Dios tuvo que escoger entre eliminar al hombre, a la raza humana, y quitarle la vida a su Hijo en la cruz, ¿cuál de los dos escogió? Es tanto su amor para la raza humana que decidió causarle la muerte a su Hijo por culpa de nuestros pecados. Cristo tomó todas nuestras iniquidades y el Padre estuvo de acuerdo. Hijo, si tú no tomas los pecados de la humanidad, no habrá esperanza para la humanidad. ¿De qué Dios nos está hablando aquí? ¿De un Dios tirano? ¿De un Dios injusto? ¿De un Dios con falta de amor? ¿De un Dios que establece cosas que nadie puede obedecer? La prueba está en Cristo. La prueba está en la entrega del Padre, el dar a su Hijo. Eso se quedó demostrado en la cruz, de que Dios es un Dios de amor. Y como dice primera de Juan 4:19, Él nos amó primero. No nosotros a Él. Él nos amó primero. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso asciende Cristo a los cielos, a demostrar delante de todos los seres vivientes, delante de todos los ángeles, delante de todos los mundos, de que su Padre es justo. De modo que quien es vindicado en el cielo mismo es Cristo. Con su sacrificio, cuando Cristo muestra sus manos, demuestra que el carácter del Padre es justo, un carácter lleno de amor. Él no solamente castiga al pecador, sino que Él provee el sacrificio para el pecador. Y todo el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice Efesios 1:4 de que Dios nos ama tanto, que Él nos escogió en Él, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Como dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿De qué Dios estamos hablando? ¿De un Dios cruel? ¿De un Dios tirano? ¿De un Dios injusto? ¿De un Dios que no dice la verdad, como acusó el demonio en el cielo? ¿O estamos hablando de un Dios todo lo contrario? Piadoso, misericordioso, justo, un Dios benevolente, que dio lo único que tenía, su Hijo amado, que Él mismo proveyó el sacrificio para la raza humana. Cuando Dios, un Dios, según los paganos, estaba dispuesto a dar su vida por la raza humana? Ninguno. Pero Dios, el verdadero Dios, el único Dios, el de los cielos, estuvo dispuesto a proveer el sacrificio. Y por eso dice en Hebreos 8:10, que una de las cosas que Cristo ascendió a los cielos fue para hacer algo: establecer un nuevo pacto. Y dice Hebreos 8:10 en la primera parte, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Después de cuáles días? Después de los 490 días. Después de la profecía de los 490 años. Dice el Señor, yo voy a poner mis leyes, esas que pisoteó el cuerno pequeño, esas que quebrantó el cuerno pequeño. El cuerno pequeño enseña que no importa, que tú puedes quebrantar ciertos mandamientos, con tal de que no robes, no mates, no hagas daño, no mientas, no codicies, entonces tú puedes pretender ir al cielo. El demonio tiene una agenda y es, tú pecas y subirás al monte de Dios y serás semejante al Altísimo. Y el Señor dice, no, yo me bajo del monte Altísimo, me hago hombre, me tomo la forma de siervo y me hago obediente hasta la muerte de cruz y le muestro a la raza humana cómo es que se obedece, dependiendo 100% del Espíritu Santo. Y el Señor dice, yo voy a poner mis leyes en sus mentes, sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos 8:10. Un día el Señor comenzó este juicio, y lo comenzó en 1844. Comenzó la revisión de todos los libros. Dice Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. ¿El qué? El juez. Está hablando de un juicio. Y un juicio en el pasado. No dice el juez se sentará. El juez se sentó en el pasado. 1844. Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Noten ustedes que antes de 1844, en el tiempo del quinto sello, los mártires le preguntan a Dios, Señor,
¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas? La sangre de los santos desde el tiempo de Abel, que fuera asesinado por Caín, todos los santos que murieron, los profetas, los que murieron durante las persecuciones romanas, los que murieron durante la Inquisición, todos claman, Señor, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Por eso es que en Apocalipsis 20:12 dice, y yo vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Están notando? Un juicio que comienza primero con los muertos. Todos los libros de los cielos son abiertos, y eso ocurre hacia el tiempo en que la bestia del mar, la bestia, el cuerno pequeño, están dominando el mundo también, todavía. Y vi los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mis hermanos, Cristo comenzó en 1844 la purificación del santuario. Lo primero que hizo fue vindicar el carácter de Dios, demostrar que Dios es un Dios de amor, un Dios justo, un Dios misericordioso. Lo segundo que está haciendo es revisar todos los libros, donde están registrados todos los actos y los nombres de todos los seres desde los tiempos de Adán y Eva. Y cada nombre desde los días de Adán y Eva está siendo revisado. Y el que no se encuentra en el libro de la vida, el que no ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal, tristemente un día será lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿hasta cuándo Cristo comenzaría la restauración del santuario? Mis queridos hermanos, esa restauración comenzó en 1844. ¿Cuándo Cristo terminará su obra? ¿Qué necesitamos hacer nosotros para ser hallados entre los que van a ser salvos? Ese va a ser nuestro tema de estudio en el próximo tema, el día de mañana. No se lo pierdan. Yo quiero hacer una invitación muy especial en esta hora. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes quisieran allá desde su casa decirle al Señor, Señor, justos y verdaderos son tus caminos? Señor, ayúdame a aprender tu justicia. Ayúdame a conocerte. Ayúdame a amarte. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a andar, de ponerme de parte de la verdad, a creer en ti, no lo que el enemigo sugiere. Glorificado sea nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos porque hemos podido estudiar este tema. Te imploramos que esa obra de juicio que ha comenzado pueda ser terminada finalmente. Ya el Padre ha sido restaurado, ha sido vindicado por Cristo, y todos los santos, desde Abel hasta los que murieron en la gran Inquisición, sus nombres han sido vindicados. Muy pronto nos tocará el turno a nosotros. Señor, que podamos ser hallados verdaderos, que podamos ser hallados en los caminos justos de Dios, que podamos ser justificados y santificados gracias a los méritos de Jesús. Ayúdanos a hacer pacto contigo. Espíritu Santo, escribe tu ley, tu verdad en nuestros corazones. Bendice a todos los que hacemos este pacto contigo, con la gran bendición que dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Hermanos, nos vemos el día de mañana. Dios les bendiga.